Si abre su Biblia, por favor, en Jonás, vamos al capítulo número 2. Habíamos dejado hace 15 días a Jonás, el pobre, estaba dentro de un gran pez. Así que ahí nos ha estado esperando para que continuemos en este momento. Busque, por favor, Jonás capítulo 2 y en su momento vamos a tener alguna lectura de estos versículos. Pero antes quisiera preguntarle, yo no sé si usted en algún momento ha sentido que está perdiendo el control de su vida. ¿Le ha pasado? De repente hay momentos que consideramos picos en nuestra vida con muchos éxitos y mucha felicidad, celebraciones, viajes, qué sé yo, pero también hay momentos muy bajos, momentos que nos pasan a todos, situaciones donde no sabemos qué hacer. No sé si le ha pasado, no me refiero a cosas escandalosas necesariamente, a veces pueden ser cosas silenciosas. De repente, situaciones que pasan en un día a día, podemos seguir asistiendo al trabajo, quizás sonreímos cuando nos toman una fotografía, respondemos los mensajes de WhatsApp, estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer en el trabajo, en la casa. Me estoy refiriendo a que a pesar de esa, entre comillas, normalidad, hay cosas que por dentro nosotros sentimos en nuestra vida que se están desmoronando, que se están viniendo abajo, que están cayendo en picada, como es el nombre de esta serie, en caída libre, y algo pasa, algo sucede. No sé si le ha pasado recientemente o en algún momento de su vida. A veces los momentos de la juventud que uno recuerda que sucedieron, ¿verdad? Hace poco, uno recuerda, ¿verdad? Que a veces tenía como momentos así, momentos críticos, encrucijadas, situaciones tremendas. Pero qué interesante pensar que a veces caemos por nuestras malas decisiones y tenemos que llegar a esa conciencia. A veces las malas decisiones comienzan a pasarnos factura. Caemos cuando una relación interpersonal se rompe, caemos cuando llega un diagnóstico médico, caemos cuando hay una noticia que nos llega a nuestra vida que no esperábamos. Yo me recuerdo en algún momento haber estado, no necesariamente como paciente, pero en un hospital, sentado, escuchando, tratando de preguntar alguna noticia por algún ser querido. Y son momentos críticos, momentos que le cambian a uno la existencia. O de repente en situaciones económicas cuando uno no haya qué hacer y como que la vida se le viene abajo, como que algo está sucediendo que escapa a nuestras manos. Y de repente también pensar que a veces es tan fácil también alejarse de Dios y es tan fácil que como un niño perdido que no encuentra cómo regresar con sus padres. Es algo así. Quizás entendemos un poco más acerca de esto cuando vamos con un personaje como el que estábamos discutiendo anteriormente, Jonás. Jonás se presenta como un profeta de Dios y en la historia y en el relato es bien interesante como todas las cosas que participan en ese gran teatro que aparece en el capítulo 1 le obedecen a Dios. ¿Usted recuerda quiénes obedecieron a Dios en ese capítulo? Bueno, dice que Dios mandó una gran tempestad. Todos los elementos de la naturaleza, cuando Dios lo dispuso, obedecieron. Dios, incluso hasta que aquellos que no le temían terminaron de rodillas clamando su nombre, le terminaron obedeciendo. Y de repente encontramos a un profeta de Dios que había tomado la decisión de simple y sencillamente no obedecerle y tomar el lado contrario de donde Dios lo estaba mandando. Tocó fondo. Comenzó en su corazón un día a decir, yo voy a hacer lo que quiero, no voy a hacer lo que Dios me indique. Y si leemos el capítulo 1, la palabra que en muchas ocasiones se repite es bajó. Si usted se recuerda, Jonás bajó a buscar un barco para ir en la dirección contraria de Nínive. Se embarcó, bajó a lo más profundo de ese barco. Cuando pasó todo este tema del mar embravecido, lo arrojaron al mar y luego
Dios en su soberana provisión y misericordia había dispuesto a apartar un pez grande. Obviamente que no conocemos qué tipo de pez era exactamente, pero llega dentro de este pez donde ya no podía bajar más. Jonás había llegado hasta ahí. Y justo ahí es donde empieza el capítulo del que vamos a reflexionar el día de hoy, Jonás capítulo 2. Este capítulo no empieza en una playa paradisíaca. Probablemente Jonás se había metido en ese barco porque quería llegar de vacaciones y quería disfrutar, apartarse un rato de todo el estrés, de lo que estaba sucediendo, del llamado que Dios le hizo, pero no se encontraba en esa playa preciosa, con un coco en la mano y en una hamaca. Él se encontraba en un lugar tremendo, dentro del vientre de un gran pez, atrapado en la oscuridad. Y lo que nosotros tenemos reflejado en este capítulo es la oración que hizo dentro del pez. Obviamente que no estaba él escribiendo en ese momento, ¿verdad? A menos que haya tenido por ahí que haya puesto a secar, ¿verdad? Ahí un elemento para poder escribir, pero obviamente queda registrado esto y Jonás expresa lo que había, si él había llegado al fondo, expresa lo que había en el fondo de su corazón. Yo creo que esto nos da a usted y a mí una esperanza tremenda, porque precisamente a veces el lugar donde creemos que todo acabó es el lugar donde precisamente Dios comienza a hablarnos nuevamente. Quizás para nosotros la situación está sumamente complicada, pero ahí hasta lo más bajo, hasta lo más lejano, hasta la situación inesperada, más allá de nuestro control, ahí es donde Dios también tiene su alcance y puede llegar a buscarnos. Esta es una gran noticia para nosotros y vamos entonces a explorar qué sucedió con Jonás. ¿Por qué hizo esta oración? ¿Qué pasó en su corazón? Me causa mucho interés el conocer cómo Jonás estaba pensando, ¿verdad? Bueno, yo me tuve que haber muerto hace un ratito y aquí estoy, ¿verdad? Yo no sé cómo él estaba manejando esa situación, pero espero que no haya sido claustrofóbico Jonás, ¿verdad? Porque estaba en una situación muy extrema. Y es ahí donde vamos a ver tres cosas, 3 puntos. Vamos a comenzar hablando del fondo. De ahí donde parece que no hay solución, Dios también está ahí. Dice en el versículo 1 de Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Imaginémonos esta escena por un segundo. Jonás no estaba clamando a Dios desde un templo precioso y bonito. Jonás no estaba rodeado de amigos que lo estuvieran apoyando en su momento difícil. Él estaba a oscuras, en un ambiente húmedo, con sustancias alrededor de él, incómodas, aterradoras, no lo sé. Pero de este lugar tan feo y tan difícil, él clama a Dios, expresa. Que básicamente es la oración, es expresar con nuestras palabras nuestra necesidad de cercanía, de compasión, de misericordia, de tener una comunicación abierta con Dios. Y Jonás, en realidad, rompe esta idea equivocada que muchos de nosotros tenemos. A veces pensamos que hasta que nuestra vida esté bien, nosotros vamos a buscar a Dios. A veces pensamos que cuando resolvamos el problema en el que nos encontramos, vamos a regresar con Dios, vamos a regresar a la iglesia, o cuando dejemos de sentir lo que estamos sintiendo, quizás usted se siente culpable, se siente triste, hasta entonces usted va a orar o va a buscar de Dios. Pensamos que cuando todo se solucione, se disipe, ya tengamos claridad de pensamiento, hasta entonces vamos a buscar a Dios. Pero Jonás nos enseña todo lo contrario.
Y es que usted no tiene que llegar al fondo, no tiene que caer tan bajo como para reaccionar y para decir, Dios, te necesito. Usted puede hablar con Dios, tiene esa oportunidad de buscarlo desde el miedo, desde la confusión, desde la culpa. Usted puede expresarle a Dios su necesidad de él. Y Jonás dice en su oración, miren el versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dice él que estaba clamando desde lo profundo del abismo. Y básicamente en nuestro lenguaje actual, Jonás probablemente había sido muy influenciado por el tema de los salmos, pero quizás en nuestro lenguaje actual le podríamos decir, Señor, ya no puedo seguir más así. Ya toqué fondo, ya no puedo más. Y a veces esta expresión que se ha vuelto en algunos casos hasta un meme, un TikTok ahí expresando, ¿verdad? Estoy cansado, jefe, ¿verdad? Eso es algo natural que a veces llegamos a pasar en la vida cuando tenemos que reconocer que ya no podemos más. Y es que todos tenemos fondos diferentes. Para alguien aquí su fondo puede ser la crisis económica, para otra persona puede ser, qué sé yo, una enfermedad, un divorcio. Para alguien más puede ser la culpa, admitir que por sus propias decisiones se metió en una dificultad. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptar que no estamos mal por culpa de los demás, sino que en muchas ocasiones nosotros somos quienes hemos tomado malas decisiones. Y Jonás, recordemos que en el capítulo 1 había huido por su propia voluntad. Él había querido desobedecer y hasta dónde había llegado. Eso había sido una responsabilidad propia de Jonás. Pero miren qué detalle tan hermoso dice este texto. Jonás oró a Jehová su Dios. Y entonces Dios mandó a que le diera un gran dolor de estómago al pez y que maltratara a Jonás porque tenía que pagar por sus malas decisiones. O no dice la Biblia que Dios le dio la espalda, no dice que Dios le echó en cara su mal comportamiento. Básicamente, y es muy importante que veamos esto en el texto, por supuesto que sus decisiones habían dañado su relación con Dios, por supuesto, pero también hay una verdad tremenda ahí, que a pesar de las malas decisiones de Jonás, Dios no había abandonado a Jonás, Dios no lo había desechado. Y quiero decirle que si usted en esta mañana se siente lejos de Dios, usted puede haberse alejado de Él, pero nunca va a caer en un lugar tan profundo donde la mano de Dios no pueda agarrarlo y no pueda sacarlo y no pueda levantarlo. A veces nosotros caemos en un tipo de mentiras que solamente nosotros las creamos y pensamos que ya no podemos más y que de ahí nunca jamás vamos a poder salir. Yo no sé si usted está pensando eso en la actualidad, pero lo que la palabra de Dios dice, que usted puede tener la oportunidad de decirle a Dios cómo está, cuál es su situación, y la respuesta que usted va a encontrar precisamente dice que Él me oyó y mi voz oíste, y a pesar de que estaba en lo profundo, Dios estaba ahí. Dios le podía rescatar. El fondo no estaba fuera del control de Dios, le pertenece a Dios. Y si hoy usted se siente en ese pozo y lo más profundo a lo que usted ha llegado no es el final de su historia. En realidad puede ser muy doloroso, pero mientras usted pueda hablar con Dios, la historia sigue abierta. Usted puede tomar decisiones porque el único que puede cambiar su historia es Dios. Y quizás usted ya reconoció, como Jonás, que no puede hacer más. ¿Qué podía hacer Jonás ahí adentro de ese pez? Y quizás a veces nosotros tenemos que llegar a ese punto para poder reconocer que necesitamos de Dios. Y a veces yo puedo pensar en momentos de mi vida cuando yo me veía imposibilitado, ¿verdad? Quizás usted y es una persona sumamente activa, pero a veces hasta Dios permite que usted se detenga para pensar
en cómo está su relación con él. Esto le estaba pasando a Jonás. Jonás pensó que iba a morir adentro de ese pez, pero unos días después él estaba caminando en la playa de nuevo y había tenido otra oportunidad de parte de Dios. Así que no convierta ese momento difícil en algo permanente. El fondo no es el final. Es algo profundo, es algo difícil. Debemos reconocer que las situaciones son complicadas, pero debemos reconocer también que no hay un lugar, no existe un lugar donde no vamos a tener la ayuda que Dios ha prometido para nosotros. Él dijo que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Él dijo, no temas, no desmayes porque yo soy contigo, porque yo soy tu Dios. Y repetidas veces Él nos hace conciencia de que Él está ahí. Quizás usted no lo puede apreciar, no lo puede sentir, no lo puede ver, pero la verdad es que por encima de nuestros sentimientos, Dios cumple sus promesas y Él ha dicho que Él va a estar ahí. Y si Él lo ha dicho, entonces Él lo va a cumplir. En segundo lugar, hablemos del recuerdo. Cuando todo falla, necesitamos entonces volver a Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo Jonás? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me encanta cómo lo dice, no dice cuando ya me sentí fuerte, ya se me pasó el enojo, ya entendí que no puedo más. No dice que entendió todo y entonces encontró la solución. Básicamente dice cuando ya no podía más, cuando a él se le acabaron las fuerzas, las ideas. Entonces se acordó de Dios. Pero acordarse de Dios no es sacar una lista de versículos, no es tener ciertos datos acumulados, sino es en realidad volver el corazón. Es en realidad ver nuestros problemas, ver nuestra necesidad y reconocer que Dios es el único que nos puede llegar a sostener en la vida. Y hay algo curioso. Si leemos Jonás capítulo 2 con mucho cuidado, vamos a ver que de repente Jonás incluso comienza por ahí a tomar alguna inspiración, probablemente de su conocimiento de salmos. Quizás encontramos que él se había nutrido de la palabra de Dios, ¿verdad? Como todo profeta tenía conocimiento. Quizás había cantado esto, quizás se lo sabía de memoria instantáneamente. Él recordó algunas cosas y cuando llegó al fondo, cuando estuvo ahí en oscuras, quizás no tenía a la mano los rollos de las escrituras para buscar un versículo exacto, pero él descubrió que tenía ese conocimiento, que no estaba vacío de la comprensión de la presencia de Dios, tenía esa memoria espiritual que salió en este momento de necesidad. Y esto también para nosotros se vuelve muy importante, porque lo que nosotros estamos alimentando día con día es aquello que nos va a sostener en los momentos difíciles. Quizás en nuestro país hemos pasado muchos momentos difíciles, pero hay muchas organizaciones que se dedican a tener el cuidado de los niños y a darles enseñanza bíblica con un alimento, a cuidar las familias que están vulnerables. Y cuando estos niños van creciendo, de hecho nosotros como universidad hemos tenido también niños que han pasado por estos procesos. Ellos quizás no disponen de un padre, no tienen los recursos, pero sí en algún momento que en su corazón quedó sembrado la palabra de Dios y vienen en momentos difíciles y todo, y hemos escuchado testimonios de muchos de ellos que aprendieron a explicarle a Dios su necesidad, a confiar en Dios, y esto les ha sostenido, les ha sacado adelante. La palabra de Dios ha germinado en ellos y ellos están teniendo esto, ¿verdad? Como de dónde agarrarse. Yo quizás quisiera preguntarle en esta mañana si usted está buscando estos principios para que usted tenga dónde agarrarse cuando tenga los momentos turbios, esas tormentas.
cuando ya usted se encuentre en ese gran pez, usted puede tener las convicciones, puede tener usted de dónde decir, bueno, Dios dice esto, ¿verdad? Yo aprendí que Dios es de esta forma, la Biblia dice que Dios es así. ¿Tiene usted esas reservas guardadas cuando venga el día difícil, cuando usted no tenga tiempo o fuerza para poder pensar? Esa verdad que usted debería estar guardando día con día, seguramente le va a sostener cuando vengan los momentos de oscuridad dentro de ese gran pez. Por eso, quizás al escuchar esta reflexión, usted dice, bueno, yo gracias a Dios, yo le agradezco porque estoy bien, mi familia está bien, no está pasando nada, no tengo deudas, pero tampoco estoy para despilfarrar el dinero, pero estoy feliz, estoy pleno. Quizás usted lo menciona ahorita y qué bueno. Quizás usted está con salud. Gracias a Dios por nuestro trabajo, gracias porque estamos experimentando paz en la casa, pero yo quiero decirle que no tiene que esperar a que venga una tormenta para que usted comience entonces a buscar de Dios, a acercarse a Él, a aprender de su palabra. Todos nosotros necesitamos buscar de Dios, independientemente, como decía el salmista, en todo tiempo, cuando las cosas vayan bien o vayan mal. Nuestra constante tiene que ser la confianza en un Dios que obra en los momentos buenos o en los momentos de emergencia. Cuando tenemos que salir corriendo, necesitamos a ese Dios que nos va a ayudar cuando todo se está hundiendo, pero nos va a sostener esos momentos de calma y de quietud en la presencia de Dios. Él quiere caminar con nosotros todos los días, en medio de nuestra rutina. Cuando tomamos el cafecito cada mañana, cuando nos detenemos a platicar con alguien en el pasillo, Dios en realidad quiere estar en los momentos normales como también en los desafíos. Por eso tenemos nosotros que buscarle. Hablemos también de la respuesta que nosotros apreciamos que da Jonás. Y llegamos a esta última parte de este capítulo número 2, donde Jonás hace una declaración al final de la oración, y qué tremendo lo que puede decir en este sentido. Dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y es una oración muy bonita, muy bien elaborada, muy inspiracional, poética, digna de análisis literario, y qué interesante, ¿verdad? Yo me imagino que en alguna de las asignaturas de libros poéticos podría ser perfectamente analizado, ¿verdad? Ahí en teología. Una oración muy, muy hermosa. Pero no sé si usted puede notar en algún lugar de estas palabras, en este capítulo, algo de arrepentimiento, porque Jonás habla mucho de las olas, habla mucho de la tempestad, de la oscuridad, de todo el susto que él se estaba llevando, pero en ningún momento reconoce y dice, yo pequé, yo me equivoqué, yo fallé. ¿Recuerda usted el Salmo 51 cuando David le dice, yo he pecado, he fallado, límpiame, perdóname? Pero eso no lo encontramos aquí en estas palabras. Y esto es muy revelador, porque en muchas ocasiones lo único que nosotros queremos es salir de nuestros problemas y ya. No estamos pensando en ponernos a cuenta con Dios, no estamos pensando en arreglar faltas graves de conducta que nosotros tengamos, no estamos dispuestos a cambiar. Lo único que queremos es salvarnos, lo único que queremos es estar bien. Y esa es una búsqueda constante de la humanidad. Únicamente si uno está bien, lo demás no interesa, cuando en realidad cabe la pena preguntarnos sinceramente si nosotros estamos buscando a Dios con el corazón de verdad necesitado y porque nos interesa conocer a Dios, o solamente queremos salir de nuestros apuros,
¿Solamente buscamos a un Dios salvavidas o en realidad buscamos a un Dios personal, un Dios íntimo, un Dios cercano? Porque siendo honestos, todos nosotros conocemos las oraciones de emergencia. Dios, si me sacas de esta, estoy endeudadísimo ahorita, te prometo que voy a cambiar. Señor, si me sanas, yo voy a ir a la iglesia todos los días. Señor, arregla mi matrimonio y entonces voy a obedecerte. Todo lo que querrás. Yo voy a ir con todas estas jornadas que hace mi iglesia de arriba para abajo, pero haceme esto que te estoy pidiendo. ¿Y qué pasa después? Después, como Jonás, llegamos a la playa, el problema se resolvió, la crisis se terminó, la vida vuelve a la normalidad y entonces muy probablemente se nos olvida lo que prometimos anteriormente. Por eso Jonás dice, pagaré lo que prometí, porque es una oración que en realidad no termina solamente cuando decimos amén, sino que tiene que verse. La verdadera respuesta tiene que notarse después, cuando toca vivir lo que prometimos. Y es que Dios escucha nuestra oración a pesar de que estemos en lo más profundo. Dios lo va a escuchar. Pero de parte nuestra también tiene que notarse la obediencia cuando ya nosotros estemos en un lugar seguro. Lo difícil es cumplir cuando estamos tranquilos, cuando ya todo va bien. Y es fácil decir, bueno, Dios me ha pedido que yo arregle este problema, que yo perdone, que yo busque, que yo confronte. Y Señor, si me sacas de esto, yo lo voy a hacer. Es fácil decirlo. Pero no es cierto que a veces ya son estas las cosas que en realidad cuesta. Cuesta tener pláticas difíciles, cuesta abordar nuestras áreas de crecimiento, cuesta ser honesto con uno mismo. Y a veces Jonás nos da ese ejemplo porque Jonás no solamente tiene 2 capítulos. Después encontramos a Jonás con otros desafíos y yo le invito que usted en su casa pueda llegar y pueda revisar este libro y sacarle el máximo provecho. Al final, Jonás reconoce la salvación es de Jehová y es que esa es la mejor noticia, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. A pesar de lo tremendo que se muestra Jonás, lo revelador del corazón de un profeta, porque el ejemplo que nos está poniendo Dios no es de una persona que su constante en la vida era hacer lo contrario a Dios. Estamos hablando de un profeta de Dios que llevaba la palabra de Dios. Estamos hablando de alguien que estaba experimentando en carne propia que Dios da una segunda oportunidad. Y es que Dios no desecha, Dios le busca, le prepara la tempestad, le prepara el pez, porque lo que quiere Dios es decirle lo mucho que le ama. Y el mar obedece, el pez obedece, el viento obedece. El único que no quería obedecer era aquel que se parece a nosotros, Jonás. Y es que esto nos tiene que mover a nosotros a reflexionar en la gran misericordia de Dios, pero también en lo difícil que es el corazón del ser humano. El gran milagro en esta historia no es que este hombre sobrevive adentro de un gran pez. Y si Jonás estuviera en nuestros tiempos, quizás muchos youtubers hubieran llegado y hubieran sacado la noticia ahí, ¿verdad? Los TikTokers, aquí estamos con Jonás y miren cómo está, que acaba de salir del gran pez, denos unas palabras. Y yo no sé qué hubiera expresado de contar este gran relato y sería una gran historia. Eso no es lo más importante, sino que Dios no se rinde con las personas que fallan. Dios nunca se va a cansar a pesar de nuestros errores. Dios va a estar dándonos su oportunidad para que nosotros cambiemos y reflexionemos. Yo quizás quisiera dejarle una pregunta en esta oportunidad. ¿Qué va a hacer usted cuando ya llegue a la playa? Cuando ese pez, como se menciona al final del capítulo, va a la playa y vomita a Jonás. ¿Qué va a hacer usted cuando esté ahí? Si usted está en el fondo, no espere estar bien para clamar por ayuda a Dios. Dios le va a escuchar.
Dios va a estar con usted a pesar de la oscuridad. Usted puede hablar con Él con sinceridad. Si usted se siente que le faltan fuerzas, entonces vuelva su mirada a Dios. Llene su corazón de la palabra para que esto le sostenga diariamente. Si Dios le saca a la playa, no olvide lo que usted aprendió y esa experiencia cuando usted tocó fondo, y muestre verdadero arrepentimiento y busque con sinceridad a Dios. Él es un Dios personal, Él es un Dios cercano, y el verdadero arrepentimiento se puede llegar a demostrar obedeciendo, pero en la práctica. Si usted llegó a lo profundo, estuvo en esa caída ahí libre, esto no tiene por qué ser el final de su historia. Dios da una segunda oportunidad. Dios tiene el poder para sacarnos del fondo, para que nosotros podamos estar nuevamente en tierra firme. Y la decisión de obedecer a Dios constantemente va a ser nuestra, completamente nuestra. Dios nos ha dado una vida y nosotros somos responsables de administrarla de la mejor forma posible. ¿Y qué mejor? Escuchar el consejo de la palabra cuando menciona que debemos buscar a Dios en todo tiempo, que debemos estar incansablemente aprendiendo y teniendo esa confianza con Él, de llegar y poder entonces crecer. Jonás al final camina en la arena, vuelve nuevamente a experimentar y a estar confrontado. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Que Dios ya me dio esta oportunidad. Puede usted buscar ahí en el libro y darse cuenta de otros relatos muy interesantes que le pasaron a Jonás ahí. Pero mientras tanto, reflexionemos en nuestro corazón qué tanto nosotros estamos buscando de Dios, porque Dios este día nos da oportunidad para estar. Y eso no implica ir a una iglesia, no implica en este momento que usted va a salir. No, esto es algo que usted puede manejar ahí en su corazón. Decisiones que a usted le van a sostener cuando vengan esos momentos difíciles.